inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Sí, Señor. Asombroso y coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Dile, Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Te adoramos por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, mi hermano, en esta mañana aquí está el Tú Rey. eres rey. Aquí está el Rey, el dador de la Tú vida. eres rey. Esta mañana estamos adorando al Rey. Tú eres Oh, rey. sí, Señor, tú eres el Rey. Tú eres rey. Hoy perfumamos Tú tu eres trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu Tú trono. eres rey.
será. Esta mañana, Dios, Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. díselo al Señor, díselo, hermano, levante Tú su voz y eres dígale, rey. Señor, tú eres el rey en esta Tú eres mañana. rey. Tú eres el rey en esta mañana que merece la adoración y la alabanza de tus hijos. Tú eres rey. Oh, mi hermano, levanta tu voz y dile, Tú Señor, eres tú rey. eres el rey, Señor. Tú eres Oh, rey. tú eres el rey de nuestras vidas en esta mañana, Dios. Santo eres tú, mi Señor. Tú eres el rey en esta mañana, Señor. Tú eres el rey en este lugar, oh Dios. Tus hijos hemos venido a adorar tu nombre. Tus hijos hemos venido a bendecirte a ti, Señor. Oh, maravilloso Dios, tu pueblo, Señor, ha venido dispuesto en esta hora, Señor, para decir que tú eres el rey, que no hay otro, Señor, como tú, que no hay otro Dios como tú. Oh, mi hermano, si esa es la alabanza que usted trajo para el Señor, désela. Pero si trajo una alabanza mejor para Él, bata sus manos y dígale, Señor, en esta mañana venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, a exaltarte a ti que eres el Rey. A ti, Señor, que vives y permaneces para siempre. A ti que eres el dador de la vida, Señor. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti como una ofrenda especial, Señor, como una ofrenda encendida para ti. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¿Cuántos estamos alegres porque podemos estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos están contentos porque les dio el Señor un día más de vida? ¿Cuántos están contentos porque la presencia de Dios ha estado en sus familias, en sus hogares, los ha guardado, los ha traído hasta aquí? Oh, gracias, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres fiel y permaneces, Señor, a nuestro lado. Gloria al Señor, gloria a Dios. Quiero, hermanos, invitarles, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 4. Y mientras que usted encuentra el pasaje de la Biblia, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, qué bendición estar con todos ustedes una vez más. Para mí es un privilegio poder servirle al Señor, una bendición estar aquí con su pueblo. Hermano, yo le voy a invitar a que usted que está aquí adore al Señor, glorifíquelo. No es lo mismo estar en casa que estar en este lugar donde usted puede adorar, donde usted puede sentir la presencia de Dios, donde usted puede batir sus manos, abrir su boca y decirle al Señor todo lo que usted está agradecido con Él. Así que aprovechemos el tiempo. Y bueno, quiero también aprovechar y agradecerle a todos mis hermanos por las oraciones, por los cuidados, por los remedios, por todo lo que ustedes hicieron durante este tiempo que nosotros estuvimos en casa, en cuarentena, pero gracias a Dios que nos permite una vez más estar unidos. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Apocalipsis capítulo 4 dice la palabra del Señor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león,
El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aleluya, aleluya. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Leamos todos los últimos versos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor Jesús. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si usted en esta mañana puede reconocer a este Dios grande que está en este lugar, a este Rey maravilloso. Los ancianos le reconocían, se quitaban sus coronas y adoraban al Todopoderoso. Santo, santo, santo. Usted, hermano, ¿qué ha traído para adorar al Rey? En esta mañana yo quiero invitarle para que usted entienda que aquí está el Rey. Y yo no sé de qué tiene que despojarse, qué tiene que quitar de su vida. Yo solo le invito, hermano, vamos a adorar al Rey, vamos a adorarlo con nuestro corazón. Y dígale al Señor lo maravilloso que Él es en esta mañana. Vamos a adorar al Rey. Vamos a cantar, adoremos al Rey. Amén. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey,
tu presencia. Quiero adorar, cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar delante de tu presencia. Quiero adorar, cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Oh, delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. El Señor vencedor, el invencible, el campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. El Señor vencedor, el invencible, el campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. El Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Oh, el Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Porque eres el Por Todopoderoso. eso yo Hoy necesitamos te tu adoro, porque reconocemos tu poder. me dejarás
reconocemos, Señor, Tengo lo que soy. tu grandeza y tu poder. Es el lugar Reconocemos, de mi Señor, seguridad, donde tu nadie misericordia y me tu puede amor. señalar. Reconocemos Me que perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿cuántos están a los pies de Cristo en esta mañana? ¿Cuántos pueden en esta mañana reconocerlo y decirle, Señor, no hay un lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus y reconocer tu grandeza, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. díselo al Señor. No hay lugar más alto, Oh, eleva tu voz y dile al más Señor, grande que estar a tus pies. hermano, levanta tu voz y dile, Estar a Señor, tus no hay un pies. lugar más No alto, hay lugar no hay un lugar más alto, Señor, que a tus pies. Santo. más grande Oh, no hay un lugar más que alto, estar a tus Señor, que estar más grande en tu pies, presencia. que estar a tus Reconociendo pies. tu poder, No hay Señor, lugar reconociendo que más tú eres alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay
más alto que estar a los pies del Maestro. Oh, gracias Señor, porque tú eres real en medio nuestro. Gracias Señor, te damos porque estás aquí con nosotros. Oh, en esta mañana, Señor, reconocemos que eres el Todopoderoso. Gracias Señor, gracias Dios. Gracias Señor, gracias Dios. Yo quiero invitarle, hermano, vamos a orar, vamos a decirle al Señor. Ya no con unas palabras cantadas, sino con sus palabras del profundo de su corazón. Alguien que en esta mañana pueda entender que aquí está el Santo. Que en esta mañana aquí está ese que los ancianos se quitan sus coronas y le dicen: Santo, 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 Santo. Está aquí en esta mañana, aquí está el Santo en esta mañana. Alguien que quiera hablar con Dios y le quiera decir: Señor, en esta mañana reconocemos nuestra condición, que somos polvo, Señor, somos polvo. Pero tú eres el grande, Señor, en este lugar. Oh, maravilloso Dios, en esta mañana te presentamos, oh Rey eterno, nuestras vidas. Para que tú, Señor, seas ayudándonos cada día, Padre amado. Cada joven, cada hermano, cada niño, Señor. Cada amigo que nos visita, Señor, podamos entender quién eres tú, Señor. Reconocer tu grandeza y tu bondad, oh Dios. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los hermanos, Señor, que hoy pudieron venir a este servicio. Te presentamos a aquellos que están enfermos, Señor, en esta mañana en sus casas. Para que tú seas obrando, Dios, para que tú seas fortaleciendo a aquellos que han perdido sus seres queridos. Aquellos, Señor, que están en este momento llorando, Señor, las pérdidas de sus familias. Ayúdalos, Señor, te lo pido, danos sensibilidad, Señor, danos sensibilidad. Danos sensibilidad, Señor. Tu pueblo necesita sensibilidad, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas en esta hora. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a dejarles en compañía a nuestra hermana Judith. Ella tiene a cargo el informe misionero en esta mañana. Y después vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Todos los amigos son bienvenidos a este lugar. Queremos decirle que no estamos en un programa misionero, sino que somos una iglesia misionera. Los amigos dirán, ¿por qué somos todos misioneros? Porque así lo estableció el Señor. ¿Qué es una misión? Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La obra misionera no es algo nuevo. Empezó con nuestro Señor Jesucristo, que fue un misionero del cielo. ¿Cómo se hace una misión? Una misión se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y los pies de los que van. Hermanos, si Filipenses 4:9 dice que haced, que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál cree usted que es el tiempo de las misiones? Todos somos misioneros. Todos somos misioneros porque así lo estableció el Señor. Después de haber reconocido lo que el Señor hizo por usted,
por mí y nuestra familia, ¿puede usted reconocer que Dios hizo? ¿Quiere usted aportar para la obra de Dios? Es una pregunta que nos debemos hacer todos. Después de haber reconocido todo lo que Dios hizo por nosotros, por nuestra familia, ¿usted quiere aportar para la obra de Dios? Vamos a ver un corto video para mostrar cómo va la obra misionera en nuestra iglesia. Argentina, misionero Julio Ginás. La situación pandémica ha obligado a modificar las formas en que habitualmente se venían desarrollando las actividades de la Iglesia, la cual ha sido la virtualidad, la manera como se ha desenvuelto el desarrollo del trabajo, con los cultos virtuales de cada área, clases virtuales de escuela dominical para niños, confraternidades juveniles, campañas evangelísticas, capacitación pastoral y muchas actividades que han permitido la expansión de la obra. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la obra en Uruguay, que es una obra que nace a partir de la obra misionera en Argentina. Uruguay es un país que tiene 3,5 millones de habitantes. Está dividido en 19 departamentos, de los cuales Montevideo es el principal porque está la capital del país. Este departamento de Montevideo tiene una población de 1.391.000 habitantes. La obra en este lugar comenzó en el año 2010 con la familia Spensieri Muñoz. Ellos centraron su trabajo en la localidad de Barros Blanco, departamento de Calderón. Ellos trabajaron por un espacio de 3 años. Incursionaron evangelísticamente en la ciudad de Pango. Venían, oraban en la plaza, sabiendo que Dios abriría las puertas en algún momento. En el año 2013, el 7 de julio, fuimos enviados nosotros a continuar el trabajo que nuestros hermanos realizaron. Brasil Sur, misionero Carlos Hernández. Dios los bendiga a todos. Quiero extender este saludo fraternal a cada hermano, a cada comité, a cada pastor, a cada supervisor, a cada líder, en cada rincón del mundo en este mes de marzo. En el mes de marzo se ha establecido también tener en cuenta a Brasil en sus oraciones. Es por eso que llegamos aquí para decirles muchas gracias por orar por el Brasil. Gracias a Dios, gracias a su mano poderosa. La iglesia, juntamente el misionero, juntamente con la directoría de este país, hemos intentado hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar de la iglesia, para cuidar de los hermanos. Pero sin duda, quien cuida de la iglesia es la mano poderosa de Dios. Muchas gracias, hermanos, por tenernos en sus oraciones. Gracias también por tenernos en este mes de marzo orando en favor de la obra en el Brasil. La obra en el Brasil está dividida en 2 partes. En el norte tenemos al hermano Rudecindo Garcés haciendo un trabajo excepcional. Dios está bendiciendo grandemente a nuestro hermano Rudecindo en el norte. Él está ubicado en la ciudad de Manaus y desde ahí administra las congregaciones que están allá al norte de este país. Y junto a mi familia estamos aquí en el centro sur del Brasil, ubicados en la ciudad de Sao Paulo. Y desde aquí atendemos la situación del centro sur del Brasil. Les pedimos también sus oraciones porque actualmente estamos haciendo un trabajo en las favelas. Por primera vez estamos entrando directo al corazón, a la médula principal de la realidad social y de la realidad espiritual que vive esta nación en las favelas. Una cosa es enfrentar la situación espiritual de lejos y otra cosa es entrar directo a donde es el epicentro de muchas cosas espiritual y de pecado, de corrupción, de maldad, de inmoralidad, como son las favelas. Aquí en el estado de Sao Paulo existe una de las favelas más grandes del mundo y una de las más peligrosas del mundo,
Por la gracia del Señor y su misericordia se nos han abierto puertas, nos han autorizado la entrada y hemos estado haciendo evangelismo ahí en ese corazón tan peligroso, tan difícil, pero donde nada es imposible para Dios. Y ahí hay personas muy necesitadas, niños que necesitan, adolescentes, jóvenes, que hay que rescatar de las garras del pecado, de las garras de las drogas, de las garras del enemigo. La Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Le rogamos sus oraciones, amada iglesia, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé fuerzas, que su gracia nos cubra, que su poder nos ilumine y podamos con prudencia y con todos los requerimientos que corresponden a esta etapa de la vida, a esta época de pandemia, poder hacer el trabajo. Gloria a Chile, Dios. misionero Benjamín Solórzano. El avance de la obra de Dios en este país, adaptándose a la nueva manera de reunión, la virtualidad. Hasta ahora, son solo algunas de las 32 sedes a nivel nacional que han podido volver a realizar cultos presenciales de manera constante o parcial. Y de igual forma, este año se pudo realizar la Asamblea General de Pastores de manera presencial y virtualmente se ha podido realizar los cultos, la Convención Nacional y muchas actividades que permiten la continua expansión de esta hermosa obra, que muchas personas sean alcanzadas, bautizándolas en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque Él es quien permite que su obra siga avanzando. Venezuela, misionero David Hernández. El día lunes 30 de noviembre del año 2020, el hermano David Hernández llegó junto a su esposa a la ciudad de Caracas, como nuevo misionero en este país. El Departamento de Misiones Extranjeras les da la bienvenida y esperamos que Dios sea bendiciendo su ministerio. A pesar de las circunstancias, el año pasado fueron bautizados 746 nuevos creyentes y la membresía total de la iglesia ya superó los 6.300 hermanos. Así que no todo ha sido negativo. Dios ha usado las circunstancias vividas en este país para que muchos venezolanos nativos que están recibiendo el mensaje del Evangelio se conviertan a Dios. Rogamos sus oraciones por esta obra para que Dios se siga manifestando de manera especial. Gloria a Dios. ¿Quiere usted ser parte de esta misión? Pongámonos en pie y vamos a hacer una oración por cada hombre, cada mujer, cada niño que sale de su país a llevar esta palabra de Dios a cada rincón del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, maravilloso Dios. Tú eres grande, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, delante de tu presencia, estamos colocando, Señor, todos los misioneros del mundo, Padre Santo. Donde quieras puesto un hombre, una mujer, unos niños, Señor, para llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú con ellos, que seas tú dándole sabiduría, Señor, que seas tú ayudándole, que seas tú bendiciéndole, Padre Santo. No permitas, Padre Celestial, que se aparten de tu casa, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Los hermanos pueden sentarse y le pedimos al hermano Santiago y al hermano Argemiro que nos colaboren con la ofrenda. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Amén. Bueno, hermanos, quería informarles a todos que es mi placer invitarlos a todos a la próxima semana, a la semana de alabanza. El lema va a ser de generación a generación y vamos a tener una semana muy especial porque vamos a estar recordando los viejos tiempos. ¿A cuánto les gustan esos coros de antaño? Amén, son una bendición. Y entonces quiero preguntarles, ¿cuántos son del año 70?
No, todos están jóvenes. Y de los 80. Y de los 90. Bueno, entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo se vestían ustedes en ese tiempo? Que eran así todos fashion para vestir y todo eso. Entonces les invitamos a todos que recordemos viejos tiempos y se vengan también así vestidos. Se pueden venir. El jueves vamos a tener el de los 70. El sábado vamos a tener un culto especial que va a ser acústico de los 80. El domingo papiamento va a ser dirigido por nuestras señoritas, que va a ser Nosdushi Isla y Nosdushi Tera. Va a ser más tanto como una reseña histórica de nuestro Musik de Aruba. Y el domingo en la noche vamos a tener 2000 Plus. Entonces, que va a ser todas las canciones de 2000 en adelante. En la noche vamos a tener como un pocho, como algo donde van a poder meter las canciones que ustedes quieren pedir para la otra semana, y nosotros pues vamos a estar cantando esas canciones. Así que los invito a todos. Los días de culto y todo eso, yo le voy a estar mandando a hermano William como un reminder, como algo para acordarles que cómo se tienen que venir vestidos para que vengan y adoren con nosotros. Esta hermosa semana de alabanza, recordemos viejos tiempos y adoremos al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias a todos. Sí, gloria al nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles en esta mañana. Contento de poder estar aquí en compañía de todos ustedes. Amén. Para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos contentos de estar aquí. Agradecerles a todos ustedes, hermanos. Quiero agradecerles sus oraciones, también su cuidado, sus atenciones para con toda mi familia. Le cuento que tomé de todo. Eso, mejor dicho, me llevaron de todo, hermanos. Pero muchas gracias, hermanos. Ha sido de grande bendición. Nos hemos sentido cuidados, respaldados. Y bueno, Dios es bueno y Dios siempre provee. Amén. Así que ni modo de decirles que nos llevaron, porque eso, todos los días había algo nuevo. Gracias, hermanos. Que Dios les multiplique. Les llevamos en nuestras oraciones y vamos a seguir teniendo cuidado de nuestros hermanos que están enfermos también. Tenemos hermanos que han estado delicados de salud, y qué bueno acompañarles también, hermanos. Amén. Que todos podamos entender que somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Y que poder acompañar a un hermano en un momento difícil realmente es una bendición. De hecho, la Biblia dice: si entregase todos mis bienes, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si repartiese todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que, hermanos, y el amor se manifiesta es en momentos como estos. Así que qué bueno decirle no solo a una persona te amo y estoy contigo, sino acompañarle en su proceso. Y quiero agradecer a nombre de mi familia a todos ustedes, hermanos. Muchas gracias. Realmente fueron de mucha bendición en este proceso. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Saludamos a los hermanos que están aquí con nosotros, los amigos, pero también a quienes no están, que están en la sala de Zoom o que están vía YouTube, vía Facebook. Les saludamos en el nombre de Jesús. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos la palabra de Dios. Tengan la bondad. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 26. Amén. Mateo capítulo 16, verso 26. Amén.
¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leámoslo todos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a mirarlo en la versión TLA. En la versión TLA, si pudiésemos mirarlo un momentico. Bueno, mientras lo encuentran, quiero invitarle que oremos, que Dios nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Padre bendito, gracias por tu favor y tu gracia. Oh Dios, gracias por este momento, por estar aquí en tu presencia. Te ruego, Dios, que nos bendigas, que nos ayudes. Tu palabra, Señor, nos edifique, nos forme, nos capacite, nos ayude, Dios eterno. Oh Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Dice la palabra de Dios así. Leámoslo todos en la TLA. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, antes de meditar en la palabra de Dios, recordar a todos los predicadores, tenemos una cita, hermana Ana, el próximo martes 13. Amén. Así que todos los predicadores tienen una cita martes 13. Y no se les olvide una tareita que tenemos por ahí. No, el martes vamos a tener la charla con todos los predicadores y los otros días Alabanza estará ejerciendo el programa. Bueno, hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema y es peregrinos. Repita conmigo, por favor, peregrinos. Amén. ¿Qué es un peregrino? ¿Sabe usted qué es un peregrino? Son personas que van de paso. Un peregrino es alguien que no se establece en un lugar. Eso quiere decir, los peregrinos son personas que caminan, pasan por un lugar, puede que estén X tiempo allí, pero ellos siguen su caminar. Amén. Permítame decirle, hermanos, el cristiano, y yo quiero que usted me entienda esto, y los amigos que están aquí les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y qué bueno que usted está aquí, para que pueda entender un poquito de lo que Dios quiere de su vida, y quizás usted no lo ha comprendido y el mundo no lo ha comprendido. Amén. Le damos la bienvenida también a los hijos de William, Amanda, a su familia. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, somos peregrinos en este mundo. Qué bueno que usted, hermano y amigo, lo entienda. Somos peregrinos. El Señor mismo lo dijo. El Señor dijo, ustedes no van a vivir eternamente en este mundo. En San Juan 14:2 Jesús dijo, yo me voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Así que eso ya tiene que meterme a mí un pensamiento en mi mente. No fue que nosotros lo digamos, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso quiere decir que nuestra morada no va a ser en esta tierra. Hermano y amigo, por aquí somos peregrinos. Pablo también lo dijo en Filipenses capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo estaba diciendo, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir me es ganancia. Así que Pablo, verso 22, todos leámoslo. Verso 23. Note que el apóstol Pablo también está diciendo, yo estoy aquí, necesito estar aquí, pero una cosa quiero dejar claro y es, para mí estar con ustedes en esta vida es una bendición, pero el morir en Cristo me es ganancia. Estar con el Señor es mucho mejor. Amén. Así que Pablo está hablando y él sabía y era consciente de que él por esta vida era un peregrino. Hermanos que están aquí, qué bueno nosotros entender que somos peregrinos, y yo quiero decirle algo, a veces hemos ido perdiendo esa definición en nuestra vida y a veces nuestra vida se va estableciendo de tal manera y queremos abarcar y avanzar tanto y crecer tanto en algunos aspectos materiales que se nos olvida que por la vida somos peregrinos. Y que por este mundo somos peregrinos. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Y yo quiero que usted entienda algo, hermano. Si no entendemos que somos peregrinos, yo quiero decirle, perderemos el rumbo de la vida. Usted perderá la diferencia entre lo que es más importante y lo que es menos importante. Y eso es algo que en la vida de muchos cristianos se ha perdido. Hay cristianos que, aunque son cristianos, ellos han perdido el norte de entender que somos peregrinos. Y entonces hemos cambiado lo menos importante por lo más importante. Amén. Diga gloria a Dios. Yo necesito entender que soy peregrino para poder entender por qué el Señor me llamó a su evangelio. Hay personas que no lo han entendido. Yo necesito entender, usted que vive en Aruba conmigo y que hace parte de esta iglesia, necesitamos entender por qué Dios te llamó al evangelio estando aquí. Necesitamos entenderlo. Bueno, Dios no me dio a conocer el evangelio en Venezuela, ni en República Dominicana, ni en Colombia, ni en Estados Unidos. Lo conocí aquí. Pero ¿para qué Dios me llamó aquí? Pero los que llegaron aquí conociendo el evangelio desde sus países de origen, ustedes deben de preguntarse, ¿por qué Dios me trajo aquí? Y soy cristiano, porque hermano, si yo no entiendo que soy peregrino, algunas personas vendrán a la isla y dirán, yo tengo que hacer plata, mi mentalidad es plata, dinero. Yo tengo que producir, yo tengo que tener 2, 3 trabajos y yo tengo que producir dinero y mi mentalidad es dinero, pero yo quiero que podamos comprender si ese es el pensamiento de Dios. Hermano y amigo que está aquí, yo necesito entender el pensamiento de Dios y que mi pensamiento se pueda alinear con el pensamiento de Dios. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Si no, hermanos, si no entendemos esto, puede que Dios camine de un lado con su vida y usted camine de otro lado. Puede que el plan de Dios con usted y conmigo sea uno, pero usted y yo estemos en otra banda diferente al propósito de Dios. Amén. Así que, hermanos, hay personas que ellos manifiestan amar a Dios, pero las obras no son de amar a Dios. Hay personas que pueden decir, yo soy cristiano y yo amo a Dios y conozco a Dios, pero hermano, esto va más allá de venir a un culto. Ser cristiano va más allá de venir a la iglesia y cantar y orar y irme a la casa. Yo necesito entender cuál es el plano de Dios con mi vida. Amén. Y yo quiero pasar a otro punto diciéndole, hermano, yo necesito conocer a Dios. Usted necesita conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, nuestra vida caminará
por direcciones contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Conocer a Dios es fundamental en la vida de todos los creyentes en Él. En Génesis capítulo 28, verso 16, Jacob tenía a Dios muy cerca de él, pero él no lo sabía. Sabe que yo puedo estar muy cerca de Dios, pero no saberlo. Sabe que yo puedo venir al culto, pero no entender la voluntad de Dios con mi vida. Sabe que usted puede estar aquí en esta mañana, pero no entender el plan de Dios con su vida. Usted puede ser parte de la iglesia, pero no entender que el plano de Dios con usted quizás no es el que usted ha venido trayendo por años. Amén. Hermano, conocer a Dios es fundamental. Así que Jacob dijo, despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Sabe una de las cosas duras en la vida? Uno estar en cierto lugar, en cierta época de la historia y no ubicarse en ella. No entender el plan, el propósito y el diseño de Dios en ella. Así que hay gente, hermano, que quizás pueden ser parte de la iglesia, pero no conocer el propósito de Dios. Y yo necesito, hermano, más que ser parte de la iglesia, conocer qué piensa Dios de mí, qué quiere Dios de mí, cuál es el plan de Dios con mi vida, a qué me trajo Dios, qué me quiere enseñar Dios, en qué me quiere usar Dios en la vida, por qué Dios me reveló su palabra y su evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermano, la gente se alaba y es parte de nosotros en el contexto humano. A veces contar todos los triunfos y decir es que Dios me bendijo, mis hijos han triunfado, tengo tantas propiedades, he alcanzado esto. ¿Y cómo te ha ido la bendición de Dios? ¿Y por qué estás aquí, la bendición de Dios? Pero a veces cuando uno revisa eso y mira cómo piensa Dios, Dios ni siquiera piensa como yo pienso. A veces lo que usted puede llamar bendición no siempre es lo que Dios llama bendición. A veces lo que usted y yo expresamos como éxito, Dios dice, tú triunfaste en lo material. Y quizás tiene grandes logros, pero tienes que trascender a otro nivel. Gloria al nombre de Jesús. Así que la Biblia dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿En qué se alaban los hombres, pero en qué debemos alabarnos? Note esto, hermano, ¿en qué nos alabamos normalmente todos? Y cuando le estoy predicando este mensaje, hermano, también yo me meto ahí. Así que no se preocupe, no va a pensar que el pastor vino con nuevas fuerzas esta mañana, con nueva visión, pero no, yo también me meto ahí. Estos días que estuve aislado me han servido también para reflexionar. ¿Me prestan el otro? Y déjeme decirle, hermano y amigo, el ser humano, mire cómo se presenta normalmente. El ser humano se presenta así. Así dijo Jehová. Escuche, ¿por qué el Señor lo dijo? ¿Por qué Dios dice, hey, no se presenten de esa manera, no se alaben de esa manera? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén. Hermano, ¿sabe por qué el Señor dijo no lo hagan? Porque ¿qué es lo primero que uno saca de presentación en la vida? ¿Qué saca usted o qué saco yo cuando nos presentamos? Lo que tenemos, ¿quién soy yo? Los jóvenes caminan con camisetas apretadas, porque ellos son fuertes. Así que, ¿qué muestra el joven? Su fuerza, ¿verdad? ¿Qué muestra el sabio? Que sabe. ¿Qué muestra el rico? Que tiene.
Pero hermano, el Señor dice, no te presentes de esa manera. Preséntate de una manera más sabia e inteligente. Y el verso 24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, escuche esto, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, pero también justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabe algo, hermano? Dios quiere que le conozcamos. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo entendamos que para saber que somos peregrinos por aquí y que la vida no la podemos perder, y yo quiero que usted me comprenda esta mañana, hermanos, perder la vida no es condenarme. El versículo con el que comencé hablándole, y ahora voy a entrar en él, no está hablando de salvarse o condenarse. Está hablando de personas que lograron vivir la vida, pero perdieron la vida, aunque hayan triunfado en las cosas materiales, pero no hicieron para la eternidad. Así que, para yo entender el plano de Dios, la dimensión de Dios, y que soy peregrino por esta vida, yo tengo que conocer a Dios, hermano. Pero a veces podemos estar en la iglesia, pero no conocer a Dios. Yo puedo ser parte de la iglesia, pero no saber cómo piensa Dios. ¿Sabe? Hay personas que todos los domingos van a la iglesia. Si usted va por las calles de Aruba esta mañana, va a encontrar que los unos iban en un carro, los otros en otro. Los unos fueron a una iglesia, los otros fueron a otra iglesia. Y la gente hoy, mucha gente está en iglesias. Pero ¿sabe algo? Mucha gente va a salir esta mañana de los cultos diciendo, fue una bendición grande hoy la palabra. ¿Y por qué? Porque el pastor hoy me predicó un mensaje que Dios tiene bendiciones para mi vida, que mi vida económica va a cambiar, que mi futuro económico va a ser diferente, que yo voy a triunfar en la vida, que voy a alcanzar las metas. Pero sabe, hermano, la meta de Dios con ningún ser humano es hacerlo rico, es llevarlo al cielo, no hacerlo rico. Así que quienes no conocen a Dios, esta mañana saldrán contentos de sus iglesias, porque me dieron una palabra profética, porque me dijeron que vienen bendiciones. Pero hermano, Dios no quiere alimentarle a nadie la riqueza, Dios quiere cambiar el corazón del ser humano. Amén. Así que Dios quiere que usted y yo entendamos cómo piensa Él. Y hermanos y amigos, conocer a Dios es fundamental para vivir como cristiano. Si yo no conozco a Dios, yo no podré vivir como cristiano. Y yo quiero decirle en esta mañana, todo el que quiera, el que conozca a Dios, aprenderá a vivir como cristiano. Y hermano, los cristianos, con esto no le quiero decir, cuidado, que es que Dios no bendice y que Dios no puede prosperar a alguien. Ese no es el mensaje esta mañana. Lo que quiero decirle es que necesitamos entender que por la vida somos peregrinos y que tenemos que entender qué es lo más importante para Dios y no para mí. Porque a veces yo, hermano, a veces yo puedo entender que todo lo que Dios me dio es para que yo viva bueno, y Dios dice, no lo has entendido. A veces hay personas que están disfrutando tanto la vida, pero no están haciendo por Dios lo que hay que hacer para Dios. Y Dios puede estarte diciendo, ten cuidado porque estás perdiendo tu vida. Quizás triunfaste en muchas cosas, pero estás perdiendo tu vida. Hay otras cosas que trascienden en la vida. Amén. Hermano y amigo, conocer a Dios es fundamental para vivir como cristiano. Conocer a Dios es fundamental para servir a Dios. Créame, hermano, si yo no conozco a Dios, yo no tendré tiempo para sacar e ir donde mi vecino y hacerle una refán y hablarle de Dios. Si yo no conozco a Dios. Servidores de la iglesia, si yo no conozco a Dios,
Yo puedo pensar que Dios se satisface y queda contento con que yo sea parte de una directiva, pero mi vecino se está perdiendo. El del frente necesita que yo saque mi tiempo, pero a veces yo creo que con hacer parte de la directiva, Dios, yo ya cumplí con Dios. Pero hermanos, hay que conocer a Dios. Y en esta mañana déjeme invitarle a que nos detengamos a conocer a Dios, para que yo pueda entender si yo estoy caminando en la misma dirección de Dios. Porque hermano, puede que Dios tenga un plan con su vida de este lado, pero usted está caminando de este otro lado. Puede que usted esté diciendo, es que estoy disfrutando las bendiciones de Dios, y Dios te esté diciendo, no te confundas. Eso que tú llamas disfrutar te está sustrayendo de cumplir una misión que yo tengo con tu vida y que esperaba que tú la cumplieras y no la entendiste nunca. Así que para servir a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Porque hermano, yo puedo hacer cosas que a mí me hacen pensar que le agradan a Dios, y Dios dice, no, tú estás, eso te agrada a ti. Incluso puede haber un servicio que me agrade a mí, pero no sea el que Dios quiere para mí. Podría ser que Dios quiere que yo sirva donde estoy sirviendo porque me gusta, pero Dios dice, ¿y los perdidos? ¿Y tu tiempo con el que no me conoce? Y el mundo se está perdiendo y se están muriendo cerca de 3 millones de personas en esta época de pandemia. Y tú, hermanos, amigos, necesitamos conocer a Dios. Si yo no conozco cómo piensa Dios y qué para Dios es más importante, mi vida puede perder el rumbo. Y déjeme en esta mañana hablarle de eso. Hermanos, para caminar por la vida necesitamos conocer a Dios. Yo puedo estar caminando esta vida y estar contento, pero quizás no sea el plano de Dios con tu vida. Y quizás los amigos este mensaje no lo logren comprender muy a fondo, pero ustedes tendrían que entender que es que el mundo pecó, desobedeció a Dios y nos perdimos todos. Y ahora la misericordia de Dios está tratando de alcanzarte a ti y de alcanzarme a mí y cambiar tu vida. Pero no se te olvide, somos culpables ante Dios. Y amigo, así entenderás este mensaje. Porque el pastor habla de que somos peregrinos y que Dios no, el plano de Dios no es que yo triunfe en tantas cosas materiales. Porque hermano, esa es la mentalidad humana. Pero la de Dios es diferente. Y Dios tiene otro plano con la humanidad distinto al que la humanidad ha construido. Pero ¿sabes algo? Si conoces a Dios, entenderás cómo nos debemos comportar, cómo debemos caminar por la vida. Hermanos, incluso hasta cómo vestir. Cuando tú conoces a Dios, entenderás que Dios no piensa igual que nosotros. Que Dios no mira la vida como tú la miras, ni el tiempo como yo lo miro, ni la circunstancia como la mira, hermano, ni la pandemia como usted la mira, ni el virus como usted lo mira. Dios no mira como nosotros. Así que soy yo el que tengo un trabajo, y es adentrarme a mirar la vida como Dios la mira. Adentrarme a mirar si mi vida está caminando de la voluntad de Dios. Si lo que yo hago en mi vida es lo que agrada a Dios. Hermanos, esas preguntas tengo que resolverlas. Amigo, estas preguntas tendrás que resolverlas en tu vida. Pero necesitas conocer un poco más de ese Dios al que tú le pides y le clamas. ¿Sabe, hermano? Yo necesito conocer a Dios para saber cómo comportarme. Yo necesito conocer a Dios para saber a qué cosas tengo que renunciar en la vida.
Si no, no entenderemos el plano de Dios. Si no, nos será extraño algunas cosas. ¿Sabe por qué muchas cosas nuestras para la gente que no es parte de la iglesia son extrañas? Porque no conocen a Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios, entonces ellos creen que su manera está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo podría estar aquí y no saber lo que Dios quiere de mi vida. Amén. Hermanos, tu visión de Dios afecta todo lo que está a tu lado. Todo. Y yo quiero repetírselo, todo. La visión que usted tenga de Dios afecta todo en su vida. Así que hay gente que la visión que tienen de Dios es un Dios de solo amor. Y a ellos se les olvida que el versículo dice que yo soy Jehová, que hago misericordia. Pero mire, también dice juicio y justicia. Así que yo tengo que conocer a Dios. Porque yo puedo mirar solo una faceta de Dios. Yo puedo mirar las bendiciones que tengo solo de un lado y Dios decirme, no has entendido para qué te bendije. No lo has entendido. No has entendido mi propósito contigo. No lo has entendido. No has entendido por qué te llevé a Aruba. Puedes no haberlo entendido. Hermanos, a veces uno puede pensar que vinimos aquí y porque Dios nos haya bendecido materialmente, que ese era el plan de Dios. Y a veces le decimos a la gente, Dios me ha bendecido y entendí y Dios me ayudó. Pero hermano, ¿será ese el plano de Dios con mi vida? El cristiano necesita reflexionar un poco más allá, porque a veces nuestra mentalidad está muy de la mano como piensa el mundo. Pero hermano, nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Amén. ¿Están aquí conmigo? Isaías vio al Señor y la Biblia dice que lo vio en un trono alto y sublime. La manera en que veamos a Dios afectará todo en tu vida y en mi vida. Amigo, la visión que tú tengas de Dios lo afecta todo. Hermano, la visión que usted tenga de Dios lo afecta todo. Todo en su vida se comporta, depende cómo usted mire a Dios. Así que hay gente que mira a Dios y dice, Dios es solo misericordia. Ellos, en su manera, piensan que Dios todo lo tolera. Pero hay quienes ven a Dios como un juez severo. Así mismo se comportan, porque esa es la visión que tienen de Dios. Hay quienes tienen una visión de un Dios que quiere que yo solo triunfe y sea rico en la vida. Así se comportan ellos, porque es la visión que tienen de Dios. Hay quienes piensan que Dios se satisface o está contento con que yo esté contento. Y a veces la manera de Dios mirarme es decirme, sabes, tu manera de vivir no es como yo quiero. Tu felicidad está mal fundamentada. Lo que tú llamas bendición no necesariamente es mi bendición. En lo que te has ocupado tanto tiempo no es en lo que yo quería que ocuparas tanto tiempo. En lo que tú dices que vas a disfrutar, otros se están sacrificando por mí. Así que hay gente que dice, es que estoy disfrutando las bendiciones de Dios. Y Dios dice, revisa bien tu vida, porque lo que tú estás disfrutando quizás no te está dejando tiempo para hablarle a alguien que se pierde, a alguien que me necesita a mí, a alguien que necesita conocer de mí. Lo que tú llamas tu bendición no está de acuerdo con mi voluntad. Y hermanos, yo quiero en esta mañana traerlos un poco a la reflexión y decirles, tenemos que hacer un stop en la vida. Porque hay cosas que usted y yo queremos, pero Dios no. Y usted y yo insistimos en ellas, pero Dios no. Hay cosas que usted quiere, pero Dios dice, no lo hagas. El pasaje que comencé leyendo en Mateo, déjeme decirle, en la Biblia TLA que lo estábamos mirando,
Escuche lo que dice este pasaje bíblico. Mateo 16, 26. De nada sirve que una persona, gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Escuche esto. Y nadie puede dar nada para salvarla. En el idioma griego, este versículo, en la Biblia Reina Valera, dice alma. Y a veces usted y yo hemos pensado que se refiere solo a la salvación o condenación, pero no. El versículo está hablando de vida. En su original, alma en griego es vida. Así que apunta hacia la vida. Hay personas, hermanos, que están perdiendo la vida y ellos no lo saben. Pero no me refiero a morirse. Están haciendo en la vida lo que Dios no quiere que se haga. Y déjeme decirle, no es que estén haciendo lo malo. No. Pueden ser cristianos, pero yo puedo como cristiano estar perdiendo mi vida, la oportunidad que Dios me dio en esta vida. ¿Sí? Yo puedo como cristiano estar perdiendo la vida que Dios me dio, aunque no me condene, hermanos, aunque no estemos hablando de salvación o condenación. Yo puedo estar haciendo lo que a Dios no le agrada, lo que Dios no desea, lo que Dios no quiere, lo que Dios no espera. Y luego termina diciendo, y nadie puede dar nada para salvarla. ¿Sabe qué quiere decir eso? El versículo está dividido en 3 partes. La parte 1 dice, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. ¿Sabe, hermano? Uno quiere es ganar. Si usted le pregunta a la gente dice, es que tengo que producir, tengo que hacer algo, pero Dios piensa diferente. Y Dios nos está diciendo, de nada sirve que tú creas que porque ganaste y triunfaste en lo material, lo has alcanzado todo. De nada sirve si alcanzaras el mundo. No una casa ni 2. Mire la comparación, si lo alcanzaras todo. La segunda parte del versículo dice, si al fin de cuentas pierde su vida, porque por alcanzar tanto perdió lo más importante. ¿Sabe? Los seres humanos quieren tanto tener que están perdiendo lo más importante. Así que hay gente que piensa que lo que necesito es producir, pero Dios dice, tienes que producir de otra manera. A tu lado hay gente que se pierde. Hay vecinos tuyos que no me conocen. Hay gente en esta pandemia que necesita que alguien pueda extenderles la mano. Hay gente que en esta pandemia necesita conocer el amor que de verdad tenemos. Hermano, pero la parte 3 del versículo dice, y nadie puede dar nada para salvarla. ¿Sabe qué dice esa parte? Tú no tienes sino una vida. Y si no la aprendes a vivir, no puedes hacer nada después de que partas a la eternidad. Con todos tus triunfos, éxitos, carreras, títulos, doctorados, logros, dinero, propiedades, cuando vayas al otro lado, no hay nada que puedas hacer para volver a enmendar la vida que tuviste y que no aprovechaste. ¿Sabe, hermano? Hay gente que no está entendiendo la vida y necesitamos entender la vida. Y yo quiero decirle, el cristiano necesita entender qué es disfrutar de Dios, las bendiciones de Dios. Hermanos, porque a veces tengo temor que podríamos estar bien confundidos y disfrutando y nosotros pensando que lo que hemos alcanzado ha sido por nuestro trabajo, y puede que sí, y que lo voy a disfrutar, pero Dios dice, quizás ni lo vas a disfrutar. Y lo que tenías que hacer no lo has hecho.
Y el servicio que tenías que hacer, hiciste lo que te gusta, no lo que debías. ¿Sabe, hermano? Este pasaje está escrito en una forma de sarcasmo o de ironía. Porque de manera sarcástica este versículo me dice a mí que quiero lo material y quiero triunfar. ¿Quieres triunfar en la vida? Si nos preguntaran a todos diríamos, claro que sí. ¿Quieres que te vaya mejor en la vida? Tú y yo diríamos, claro que sí. ¿Quieres poseer más? Todos diríamos sí. Pero este versículo está escrito y dice, pero si lo ganaras todo y no logras aprender lo más importante en la vida, perdiste la vida. ¿Sabe, hermano? Necesitamos caminar por esta vida mirando un poquito que somos peregrinos, deteniéndonos a considerar que Dios no mira como usted y yo miramos, que Dios no siente como usted y yo sentimos, que Dios no se agrada de lo que el mundo se agrada. Por eso, hermano, y en esto necesitamos tener cuidado, porque a veces estamos tan contentos en este mundo que se nos olvida que Pablo dijo por allá de un hombre en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10: Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Así que hay personas como Demas que han cambiado, hermanos, el acompañar la misión del apóstol Pablo. Pero la misión de Pablo no era lo material. La misión de Pablo era predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dijo: Demas me ha desamparado. Él se ha metido tanto en este mundo que ha amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Escuche esto, hermano. Demas amó tanto el mundo que dejó lo más importante. Y yo quiero llamar su atención en esta mañana, hermana y hermano. ¿Estamos amando más a Dios o amamos más al mundo? ¿Amamos más a Dios y su palabra o no, o el mundo nos está entreteniendo? Demas no se quedó en la misión con Pablo, renunció a la misión porque el mundo lo atrajo. Es verdad que en este mundo hay cosas muy atractivas, pero ten cuidado, la vida pasa así. Y al fin del camino nos llevaremos nada de lo que aquí ha pasado. Para la vida eterna llevaremos lo que hayamos hecho alineados con Dios. Lo que tú hayas podido cosechar en esta vida, hermano, para Dios, para su servicio, por los perdidos, el tiempo, la bendición, hermano, quizás las bendiciones que Dios me ha dado es para que yo las invierta como las invierto. Podría ser que Dios tiene otro plan y yo no lo entendí. Pero Pablo dijo: Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Pero escuche lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo. Amén. Ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, si alguien ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. Y yo tengo que prestarle atención a esto, porque, hermano y amigo, los cristianos necesitamos tener una visión diferente de la vida. A veces yo creo que amar el mundo es ir a pecar, y no necesariamente amar el mundo es ir a pecar. El cristiano tiene que tener un análisis más objetivo de lo que dice la palabra de Dios. No, amar el mundo no necesariamente es irme a pecar. No.
Amar el mundo puede ser cristiano y estar entretenido, disfrutando de tanta cosa, pero olvidárseme lo más importante. Así que el versículo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, esas cosas no necesariamente es un sitio de pecado, de maldad, de perdición. Puede ser algunas cosas que yo he enfocado en mi vida de disfrute y de bendición, y estoy disfrutando la bendición de Dios, pero esas pueden ser las cosas que estoy amando del mundo. Y Dios dice: yo tenía un plan contigo. Yo te eduqué con un propósito. Yo te traje a la iglesia con un propósito. Yo te revelé mi palabra en Aruba con un propósito. Yo te di bendiciones con un propósito. Yo quería que entendieras mi propósito y no lo entendiste, pero se te fueron los años. Hermano, quizás algunos nos iremos de Aruba en su momento y en su tiempo. La pregunta es: los 10 años que pasé por aquí, los 5 años, los 8 años, ¿qué hice? ¿Lo que Dios quería o lo que yo quise? Hermano, esto es una reflexión que yo sé que no es fácil. Yo sé que usted pensar en ella y yo pensar en esto a veces nos preocupa, pero hermano, necesitamos empezar a mirar como Dios mira. ¿Será que tu juventud, joven, como tú la estás viviendo, es como Dios quería que la vivieras? En lo que tú estás ocupado, en lo que Dios quiere que estés ocupado. En lo que tú llamas disfrutar la juventud, ¿será lo que Dios ha querido que tú disfrutes la juventud de esa manera, joven? Tus fuerzas, ¿será que Dios quiere que las estés invirtiendo en la manera en que las estás invirtiendo? Hermano varón, ¿será que la manera en que estamos viviendo es la manera en que Dios ha querido que usted viva? Hermano varón, ¿será esa la voluntad de Dios? ¿O Dios tiene un plan más allá con tu vida y no lo hemos entendido? ¿Será que Dios tenía un propósito más allá y no lo entendimos? El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, no necesariamente lo pecaminoso, hermanos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabe, hermano? Yo en esta mañana quisiera invitarle a que usted y yo nos detuviésemos por un momento y entendiésemos si donde yo estoy ubicado y lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios con mi vida. Si lo que he logrado en mi vida era lo que Dios quería que yo lograse. Si tantos logros materiales eran la voluntad de Dios con mi vida. O Dios te puede estar diciendo: detente, no pierdas tu vida, porque no tendrás otra vida, solo hay una vida. ¿Sabe, hermano? Déjeme ir terminando diciéndole: no pierdas tu misión en la vida. Amigo, no pierdas la misión en la vida. Padres, no pierdan la misión en la vida. ¿Sabe? Muchos padres pueden estar pensando: yo quiero que mi hijo triunfe, y quizás Dios dice: yo quiero que me conozca. Así que note esto, amigo. Tú puedes estar diciendo: yo quiero que mi hijo sea un gran profesional en la vida, y Dios puede decir: yo quiero que tu hijo me conozca. Tú puedes estar pensando: mamá, papá, abuelo, yo quiero que mis hijos, y Dios puede estar diciendo: mira, ocúpate en enseñarle a tu hijo quién soy yo. Enséñale a tu hijo a que me conozca, a que me ame, a que me entienda, porque la vida no es como el mundo la está viviendo. ¿Sabe, hermano? La pandemia nos puso un freno a todos. Frenamos todos en seco. Quizás Dios en esta mañana nos quiere frenar a todos en seco y decirnos: detente,
La vida no es como tú la ves ni como tú la disfrutas. Yo tengo una misión contigo en la vida, y cuando tú piensas que es para que tú disfrutes, yo tengo una misión en la que tú puedes disfrutar, pero de otra manera. La vida va más allá de lo que tenemos aquí. Hermanos, no perdamos el pasar por aquí. Pero ¿sabe algo? Para entender la misión de la vida de Dios con nosotros, tenemos que acercarnos un poquito más a Dios. Si uno no se acerca a Dios, uno no va a entender la misión. ¿Por qué no has vuelto a culto? Pastor, tengo 2 trabajos. Pero cuando yo miro la Biblia, quien está tan ocupado que no puede venir a culto, le quiero decir, Dios piensa de otra manera. Dios piensa de otra manera. Necesitamos acercarnos a Dios para entender cómo Dios mira, cómo Dios piensa, qué quiere Dios de mi vida, qué quiere Dios de tu vida, hermana, hermano, porque Dios te ha revelado este mensaje, porque has conocido esta palabra, porque has conocido este evangelio. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2. Hermano, necesitamos acercarnos más a Dios. Porque yo puedo pensar que algunas bendiciones de mi vida son para que yo las disfrute, y Dios puede estar diciendo: detente. Hermano, escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Verso 14. Pero el hombre natural, hermano, escuche esto por favor. Yo quiero que usted entienda esto. Necesariamente hombre natural no es el mundano. Yo puedo ser cristiano y actuar como un hombre natural. Y allá es donde los cristianos tenemos que tener cuidado, porque a veces caminamos de polo a polo, hermanos. Como que ya no soy del mundo, entonces no me cobija a mí ese pasaje. Pero este pasaje no fue escrito en su original en español. Así que quiero decirle, a veces lo que usted y yo interpretamos en español es diferente a la manera en que fue escrito en la mente del autor. Y yo quiero que usted comprenda algo, hermano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay cosas que cuando usted y yo vivimos, a veces no las percibimos. A veces no percibimos el plan ni el propósito ni el diseño de Dios con su vida y con mi vida. Pero hermano, luego dice la Biblia, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas, hermano y amigo, que no las vas a entender si no te acercas más a Dios, si no te metes más en su palabra y escudriñas qué quiere Dios de mi vida. ¿Será que donde estoy es donde Dios me quiere? ¿O Dios tenía otro plan con mi vida y yo no logré discernirlo ni entenderlo? Yo quisiera en esta mañana invitarle, por la vida somos peregrinos y el Dios del cielo puede tener un plan diferente al que tú y yo hemos construido. Y qué bueno en esta mañana buscar un poco más su presencia y conectarnos con Dios. Hermano, puede ser que Dios esté de ese lado y yo esté de este lado. Qué bueno que yo me venga de este lado y me acerque un poquito más a la manera en que Dios piensa, en que Dios quiere, en que Dios actúa. Qué bueno que tus planes al futuro, a veces tú estás planificando tu vida y dices, es que estoy trabajando para la vejez y es que quiero alcanzar esto en la vejez. Pero el Dios del cielo que conoce tu mañana puede decirte en esta mañana,
mañana podrías no tener ni vejez y perdiste la vida atesorando y se te olvidó lo más importante. Qué bueno en esta mañana decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender tu propósito, tus planes, tu visión, el llamado que me has hecho. ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Qué deseas de mi vida, Jesús? Yo quiero invitarle que esté de pie en esta mañana. Yo no sé si haya alguien que haya podido entender este mensaje. Hermano, no es por perturbarle la vida, es para decirle a usted en esta mañana: qué bueno alinearnos un poco más con el plano de Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. ¿Será que la voluntad de Dios es donde yo estoy hoy? ¿Será que Dios me quiere donde yo estoy hoy? ¿Será que el plan que yo tengo y lo que estoy diseñando es lo que Dios quiere para mi vida? O puede ser que Dios te esté diciendo: sabes, yo sí tengo grandes bendiciones para ti, pero también tengo una misión para ti, un llamado. Y te has ocupado tanto en mirar la vida de un lado que se te ha olvidado que hay otro propósito más allá. Y que al fin del camino nada de lo que tienes te llevarás. Sabes, hermano, al fin del camino nada de lo que tenemos nos llevaremos, nada. Al fin del camino, iglesia, nada de esto partirá con nosotros. Por lo tanto, yo sí necesito entender qué quiere Dios con mi vida, cómo piensa Dios. Yo sí necesito entender que debo acercarme a Dios para comprender su voluntad con mi vida. Los jóvenes que están aquí necesitan acercarse a Dios, porque puede ser que tú tienes un plan con tu vida, pero Dios tiene otro y no lo has entendido. Puede ser que tú tienes una meta y Dios tiene otra contigo. Puede ser que Dios te ha llamado, pero tú no entendiste el llamado. Qué bueno entender que somos peregrinos. Vive la vida más acorde al pensamiento de Dios y no al nuestro, y no al del mundo, y no al de las cosas del mundo. Hermanos, sirva esta mañana para reflexionar. Yo estoy viviendo más a la manera del mundo o a la manera de Dios. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y que usted hable con Dios, porque el Señor, si algo quiere que entendamos, es que por la vida somos peregrinos. Que a veces tanto de este mundo solo nos hemos entretenido, y que la vida pasa tan rápido y se va tan ligero que quizás no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hable con Dios un momento, hermanos. Habla con Dios un momentico y dile: Señor, si yo tan solo pudiera entender esta mañana tu voluntad con mi vida, con mi juventud, si mi visión en esta mañana pudiera aclararse, si en esta mañana, Señor, yo pudiera entender que tú quieres cosas más grandes con mi vida. Si esta mañana un joven pudiera entender que la vida tiene sentido cuando todo se hace de la mano de Dios. Cuando tu trabajo tiene que ver para Dios, cuando tu servicio tiene que ver para Él, cuando tu tiempo tiene que ver con Él. Oh hermano, sirva esta mañana para pensar:
si Dios y yo estamos caminando en la misma dirección. Sirva esta mañana para pensar si Dios y yo estamos en el mismo sendero. Sirva esta mañana a pensar si la vida, si la estamos aprovechando. Porque la mayoría de ricos en la vida al final de los años dicen: perdí la vida. Perdí la vida. Atesoré tanto, pero perdí la vida. Oh hermano, habla con Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, los años van pasando en mi vida. La vida ha avanzado. Pero hoy necesito entender tu propósito. Más allá, Señor, de lo que yo quiero y deseo. Más allá de mis placeres y mi bienestar personal. ¿Qué deseas con mi vida? Siga hablando con Dios. Siga hablando con Dios. Mientras entonamos una alabanza, yo le invito a que usted siga meditando. Y yo quiero invitarle que se vaya de aquí no preocupado, sino diciendo: yo necesito acercarme más a Dios para conocer más su plan y su propósito conmigo. Señor, si tan solo pudiera entender, si tan solo pudiera alinearme contigo, si tan solo pudiera conocerte y entender un poco más de tus planes. Que la vida va más allá de lo material, Señor. Si tan solo pudiera entender que lo que tú quieres con mis hijos no siempre es lo que yo quiero. Que lo que tú quieres con mi vida no siempre es lo que yo quiero. Señor, ayúdame a entender tu propósito, Dios. Señor, enséñanos. Oh Señor, oh Señor, enséñanos. Señor, enséñanos. Oh Dios, somos peregrinos, hermanos. Vamos por esta vida de paso. Vamos por esta vida de paso, hermanos. Oh Dios, oh Señor, enséñanos a vivirla. Señor, tu propósito con nuestra vida. En este culto misionero, Señor, ayúdame a entenderlo.
cielo intera ti obedecer. Preparavo mi rumba nel lugar che sacudir. Derribami, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia. Señor. Nos anhelamos gloria a mí y muestra Enséñanos, Dios. Enséñanos, Dios. Espíritu Santo, Señor, enséñanos. solamente vos presencia por sacia mi ser. Señor, enséñanos. Viento de Espíritu, Señor, enséñanos a conocer tu propósito, tu voluntad. No siempre lo que yo quiero es lo que tú quieres, Dios. Espíritu Santo, Dios, solamente vos presencia danos por fuerza, vida y sacia salud mi ser. para servirte, Viento Dios, de Espíritu, más que para llena disfrutar, por iglesia. para servirte. Anhelamos gloria a mí y muestra vos. Danos fuerza, vida y salud, Señor. Anhelamos gloria a mí y muestra vos poder. Nos anhelamos Oh, aleluya. gloria a mí y muestra vos poder. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Qué bueno, hermanos, pedirle a Dios vida, fuerza y salud. Pero más que para disfrutar, para decirle, para servirte, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Vamos a orar a Dios, hermanos, por los que están de cumpleaños y por los que han estado enfermos. Hay hermanos que han estado enfermos. Hemos estado orando por ellos y vamos a seguir orando por ellos. Vamos a orar por la hermana Natalia, cumplió años esta semana. La hermana Elena está cumpliendo años el día de hoy. La hermana Cielo Monsalve, vamos a orar por ella. El hermano Pedro, vamos a orar por él. La hermana Lady Muñoz, vamos a orar en favor de ellos. Están de cumpleaños. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. La joven Catherine también. Que Dios les bendiga y les ayude. Amén. Hermano, vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga a todos estos hermanos que están de cumpleaños y que Dios los guíe y los ayude. Y a los enfermos, que el Señor sea obrando en sus vidas y en sus cuerpos. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Padre. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Te exaltamos y te tributamos honor y gloria, Padre bendito. Señor del cielo y de la tierra, pedimos tu bendición sobre mis hermanos que están cumpliendo años. Dales un año de tu gracia, de tu favor, con tu bendición. Señor, ayúdalos a entender, Padre Santo. Oh Dios, tu propósito con ellos, con sus vidas, Señor. Bendíceles espiritualmente, guíales, Señor, en todo. Oh Dios, nuestros hermanos que están enfermos, restáurales, Señor, sánales, glorifícate, levántales, Dios. Extiende tu mano bendita y poderosa sobre ellos, sus cuerpos, Señor, restáuralos, ayúdalos, Señor, los que tienen problemas, sus vidas, sus familias, sus hogares, ayúdales, Padre Santo. Oh Dios, te lo pedimos. Invocamos tu nombre en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender la misión, el llamado que nos has hecho, Señor, el propósito que tienes con nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Dios. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.